Iniciando. Aquí no me sale. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos tratando de compartir con ustedes este tiempo de Semana Santa y como una preparación a lo que es en realidad lo que tenemos que vivir en este tiempo, que es un tiempo privilegiado, es un tiempo de gracia, de misericordia que Dios nos ha regalado y qué bueno que lo vivamos en familia. Tal vez hayamos escuchado muchas reflexiones, muchas meditaciones sobre la Semana Santa que quizás decimos podemos repetir, pero no porque estamos viviendo un tiempo especial, primero al que no estábamos preparados. Segundo, no nos esperábamos esto. ¿Cuántos programas teníamos de Semana Santa? Y bueno, todo se cambia. Y hoy quiero hablarles a ustedes sobre el amor de Dios. Es el querigma que muchas veces hemos escuchado, hemos meditado, pero ahora lo vemos en el sentido mismo de la familia. Pero nosotros tenemos que aprender hoy a descubrir que ese amor de Dios estamos llamados a vivirlo ahí, en la realidad donde estamos. Y entonces, lo primero, ¿por qué hablar del amor? Pues bien, porque Dios es amor. Porque Dios ama, pero ¿cómo ama Dios en sí mismo? Es que en Dios hay una comunidad. Si ustedes quieren, llamen la familia. El Padre, el Hijo, que es envuelto en el amor gracias al Espíritu Santo. Entonces, entre el Padre y el Hijo hay una relación de amor, un vínculo que los hace inseparables. Y por eso la familia, la iglesia, la sociedad tiene que ser imagen de la Trinidad. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Ustedes y yo somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces, ¿cuál es el vínculo que nos une? Es lo que tenemos que preguntarnos. Desde luego, todos tenemos que sentirnos amados por Dios. Pero ese sentirme amado por Dios, yo soy amado por Dios en medio de una familia, en medio de la realidad que estoy viviendo. Y vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el vínculo que nos une en este momento como familia, como pareja? ¿Qué es lo que nos une? Porque quizás antes de esta cuarentena o de este aislamiento nos unían algunos proyectos con los hijos, nos unía el trabajo, nos unía el que el domingo íbamos al supermercado. Pero ¿qué es lo que nos une ahora cuando todos estamos en casa? Cuando no podemos salir, cuando no tenemos muchos planes, cuando tenemos que vivir o incluso soportarnos en la casa. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál es el vínculo de amor que existe entre nosotros? El amor de Dios es un amor desinteresado. Es un amor que se dona. Y tal vez nos hemos dicho, bueno, en la casa yo me dono porque hago este servicio o hago aquel. Resulta que no, mis hermanos. Lavar la loza, barrer la casa, no es signo solamente de que me estoy donando. Cuando muchas veces me siento indispensable, cuando muchas veces hasta saco a relucir lo que hago, eso no es amor. Y por eso, mis hermanos, yo quiero invitarlos para que revisemos cómo estamos amando hoy. Cómo vivir el amor de Dios en esta etapa de cuarentena, donde, como diría el apóstol San Pablo, no soportamos. Para muchos es una expresión de Dios que estemos juntos y podamos compartir en familia. Para otros es una etapa inaguantable. Yo pienso en tantas parejas que estaban mal,
que querían divorciarse, en tantos hijos que no se soportaban entre sí y no querían aguantarse a sus padres todo el tiempo. ¿Cuántos padres que cuando hay, por ejemplo, un paro de educadores, dicen, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Ahora se nos adelantaron las vacaciones, los tenemos 24 horas al día en casa, unos gritan, otros ponen música. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que nos envuelve? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Si Dios es comunidad, nosotros somos familia, a imagen de Dios. Y entonces, miren mis hermanos, yo decía ahora, no nos sintamos indispensables. A veces pensamos que yo como papá, como mamá, soy el que traigo el mercado, yo soy el que hago esto, y entonces en mí no pueden vivir. No, nadie es indispensable. Todos somos importantes en lo que hacemos. Yo, por ejemplo, en la parroquia, yo soy importante porque soy el sacerdote, celebro misa, confieso, bendigo, visito enfermos. Pero si me llego a enfermar o a morir, otro viene y hace las cosas, tal vez las haga mejor que yo. Pero cuando yo me siento indispensable, yo comienzo a rebajar la importancia de los demás. Y comienzo a ser arrogante, a ser prepotente. Mire, mis hermanos allá en casa, papá es muy importante. Pero créanme que si papá no está, la familia continúa. Alguien hace lo que les tocaba hacer. Si mamá no está, alguien lo hace. ¿Por qué no aprender a vivir este momento como un tiempo de bendición? Yo no sé qué va a pasar mañana. Alguna vez una mamá decía, dejen que cuando yo no esté, y esa mamá es la que sepulta a los hijos, porque se van ellos primero que ella. No, yo qué sé de mañana. Entonces quiero replantearles hoy el amor de Dios como vivencia de cada uno de ustedes. Esta mañana en la reflexión yo les decía, ¿qué está ofreciéndole usted a Jesús? Y yo le pregunto, si usted de verdad ama, ¿qué estás ofreciéndole como gesto de amor a tu pareja, a tus hijos, a tus padres? ¿Cómo me muestras que eres cristiano? ¿Cómo me muestras que de verdad has sentido el amor de Dios aquí en el corazón? ¿Cómo lo sientes? Mis hermanos, es que a veces pensamos que esto es solamente rezar, que es alzar las manos y alabar a Dios y entonces yo amo porque tengo a Dios en mi corazón. Pues muéstrame que tienes a Dios en tu corazón. ¿Por qué no discutes? Yo discuto. ¿Por qué no te enojas? Yo me enojo. Eso no es el signo de que yo amo. El signo de que yo amo es que busco siempre el bien de los otros. Que no importa cuántas veces tenga que hacer lo mismo, siempre lo hago y lo hago de corazón, porque me interesa mi familia. Ese es el amor. El amor es aprender a escuchar. El amor es aprender a perder en vez de una pelea donde nadie gana. Amor es aprender a decir lo siento, o ven te ayudo, yo lavo la loza. Eso es amor. Amor es hacer siempre el bien sin nunca sacarlo a relucir. Claro, porque como siempre yo soy el que hago las cosas y si no las hago yo entonces nadie las hace. Eso no es amor, eso no es servicio. Eso más parece un régimen. No, mis hermanos. Papá, ahora estás en casa. Ahora no tienes que salir a las 5 de la mañana y llegar a las 10 de la noche a tu casa. Cuando la esposa está cansada y cuando los hijos ya están dormidos. Ahora estás en casa 24 horas al día.
Si de verdad amas, ¿cómo estás haciendo? Me dicen que casi no se escucha. Yo trato de mejorar. Yo no sé si ahí sea más posible que se me escuche. El, Les decía, miren, si uno se replantea el amor de Dios como vivencia en la familia, va a tener uno que decir, yo de verdad estoy aprovechando este tiempo. Y entonces me pregunto, papá, ¿te has quedado solamente viendo televisión, escuchando noticias y no has compartido con tu familia? ¿Eso es amor? Mis hermanos, mamá, ¿has podido compartir con tu esposo, dialogar con él? ¿Han jugado en familia? Eso es amor. Mire, una Semana Santa como la que estamos viviendo, para orar juntos, para jugar, para vernos una película, para dialogar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos demostrando el amor? ¿Cómo lo estamos haciendo? Me acaba de preguntar alguien aquí, ¿qué piensa usted acerca del suicidio? ¿Cómo actúa el amor de Dios en aquel joven que quiere morir o que se suicida? Mira, ese tema ha sido muy tocado en mi ciudad y hace poco creo que la secretaria de gobierno del municipio dijo que todo esto era falta del amor de Dios y se burlaron de ella. Hombre, esta secretaria del municipio dijo la verdad. Es falta de amor. Pero no es la falta de amor no solamente en el joven, es en todo el entorno. Y por eso esta Semana Santa y este tiempo de cuarentena, de aislamiento, tiene que servirnos para replantear la vida familiar. Yo decía ayer, es el tiempo de que la familia se convierta nuevamente en la sembradora, cultivadora de los valores y de los valores cristianos. Un joven que se quiere suicidar es una persona que tiene unos problemas psicológicos, que tiene unas falencias, unos vacíos, que muchas veces lo deja porque en la casa no hay amor, porque en la casa no hay tiempo para hablar, porque en la casa a veces hay juicios, o porque este muchacho, esta muchacha no se abren al diálogo. Entonces yo creo que si hay amor en el corazón de papá y mamá, comienza a orientarse ese amor como un canal en la vida de los niños y de los jóvenes. De modo que cuando un niño, un adolescente, tiene una crisis, papá y mamá, que son sus amigos, lo escuchan, lo pueden aconsejar. Pero es que a veces el muchacho anda siempre con unos audífonos y mueve la cabeza y entonces los papás dicen, debe estar escuchando música satánica. Y a veces ni siquiera saben que está escuchando. A veces no saben qué está pasando. Entonces yo creo que el amor de Dios que se infunde en el corazón me ayuda a mí a ayudar a otro y a salir yo mismo de mis crisis, de mis falencias. Que no se trata de decir, es que cuando yo tengo el amor de Dios yo rezo mucho. No, cuando yo tengo amor de Dios en mi corazón, soy capaz de sentarme a escuchar al otro. Soy capaz de preguntar qué está pasando. Soy capaz de ir con el joven al colegio y acompañarlo a ciertas tareas donde él quisiera que yo lo acompañara. Y ese joven tiene que sentirse importante. Y tiene que sentir que es importante en medio de la familia y la sociedad. Y tiene que sentirse amado. Es que mire, cuando uno no se siente amado, uno pierde la motivación. Y eso todo lo hemos sentido.
Yo a veces como sacerdote digo, ¿para qué hago esto si a nadie le interesa? Cuando uno no se siente amado, uno sencillamente pierde el ritmo. Y eso tiene que replanteárselo cada uno en su vida y en su hogar. Yo espero haberle respondido a Jessica Tapia, que acaba de hacer esa pregunta. Gracias a Dios se arregló un poco el sonido, según lo que me están diciendo. Entonces, qué bien, démosle gracias a Dios. Mis hermanos, decía que algunas parejas pueden estar pasando muchas dificultades en este tiempo. Y están pasando dificultades sencillamente porque no se han dado oportunidades. Y aquellas parejas que estaban mal, o aquellos hijos que no se entendían con sus padres, ahora pueden decir, qué mamera, qué jartera estar allí en casa. Y yo les digo, no, es una oportunidad para que se acerquen y dialoguen. Mire, déjenme que sea un poco crudo, pero si uno no tiene más opción que aguantarse esta persona 24 horas al día, es mejor arreglarse. Es mejor arreglarse. No es para pelear. No es que después de esa cuarentena tomamos la decisión y nos separamos. No es. Este tiempo lo vamos a dedicar para mirar qué es lo que está pasando. ¿Qué nos está pasando en la vida? ¿Cómo solucionar? Porque realmente nos necesitamos. Yo no sé ustedes, pero ustedes están ahí en torno al núcleo familiar y todos se apoyan. Cuando no estamos todos juntos, yo no tengo mi familia toda en un mismo lugar y yo tengo la preocupación cómo están, tendrán alimento, qué necesitarán. Pero ustedes están juntos. ¿Por qué no aprovechar y dar gracias a Dios por eso? En lugar de decir que es artera. Es el tiempo de ponernos de acuerdo. Oiga, ¿a usted le gusta esa película? Pues veámosla. Pero más tarde jugamos que a mí me gusta tal juego y lo hacemos. Y entremos en acuerdos. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es eso que hace que yo quiera hacer sonreír al otro y listo. Que yo quiera que la otra persona esté bien. Me escribe Diana, que si no estaban enamorados desde el principio, se les convierte en un sacrificio. Pero no. Sabe que yo pienso, a veces tomamos decisiones equivocadas o a la ligera. A mí alguien me dijo, un sacerdote, un formador, un día me dijo que Dios sabía hacer buen pan con la mala masa que somos o que le damos. Yo no creo en las coincidencias, pero si has tomado la decisión un día de estar con esta pareja, de formar un hogar, yo no sé qué tan acertada sea tu decisión, pero créame que si le pides a Dios que bendiga esa decisión, Dios va enderezando los caminos y va moldeando. El enamoramiento no es propio solamente de los amigos que se hacen novios. El enamoramiento es una etapa que nunca termina, que tenemos que seguirnos enamorando día a día. Si ayer estabas enamorada de tu esposo, si ayer estabas enamorado de tu esposa, hoy tienes que reenamorarte mucho más. Porque el amor es creciente, el amor no se puede estancar. Si el amor se estanca, se convierte en monotonía. Entonces, si antes sentías que era un sacrificio estar con tu esposo o con tu esposa, pídele a Dios que te dé la gracia de enamorarse. Porque cuando no están, nos hacemos falta. A veces nos hacemos falta hasta para pelear. Entonces, entiéndame en esto. El amor de Dios se infunde desde el principio en nuestro corazón. Pero ese amor tiene que seguir creciendo.
y por eso se tiene que seguir reenamorando. La etapa del enamoramiento termina con la muerte. Es mirarse en las arrugas y decir qué bonitas le quedan. Es aprender a reír de cada bobada que hace la otra persona. Si no hay enamoramiento, no hay nada. Igual que con la relación con Dios. Si no nos enamoramos de Dios todos los días, esto no tiene sentido. Marixa dice: Padre, ¿qué hacer para que mis hijos tengan más espiritualidad y búsqueda de Dios? Preocupante cuando uno hace parte de los servicios parroquial. Mire, yo creo, para Marixa y para muchos que hacen parte de los grupos parroquiales, los que no hacen parte de los grupos parroquiales siempre nos critican y nos dicen: oiga, esa persona que está allí en la parroquia, uno quisiera que fuera mejor, pero mire cómo es. Y siempre nos critican. A mí siempre me dicen: usted es el padre, ¿y por qué se pone bravo? Mire, los defectos siempre nos los van a ver. Y es muy difícil porque dicen que en casa de herrero, asadón de palo. A veces sabemos evangelizar y sabemos hablar a mucha gente de Dios y en la casa nos queda grande. A mí primero, nos queda grande. No nos preocupemos si en nuestra casa no tienen la misma espiritualidad. Muchas de nuestras familias a veces van a iglesias separadas, o no van a misa los domingos, o les importa lo mismo ir o no ir. ¿Yo qué digo? Primero, oración. Hay que orar mucho por la familia. Cada uno de ustedes es la puerta por donde Dios entra a su casa. Segundo, no se vuelva mamá o papá cantaretos. Oiga, vamos para misa, vamos a rezar y vamos a hacer esto. Ay, qué mamera mi mamá. Eso es para viejitas. Yo digo que hay que aprender a tener otro estilo de pedagogía para acercar a los hijos, al esposo. A veces una mamá que diga: mire, hago el oficio rápido porque voy a misa de 6. No está convidando directamente a nadie, pero está contando, y un día van a decir: pobre mamá, se va a misa, voy a acompañarla. Lo otro es el testimonio. Yo a veces en las Eucaristías dominicales digo: no lleguen a casa a pelear, porque a veces lo que más pereza le da a los hijos los domingos es que mamá llegue de misa, o papá llegue de misa. Porque uno va de misa y llega a la casa a arreglar todo como un gran salvador y se vuelve un fastidio. Entonces hay que cambiar la táctica. Hay que como renegociar con los hijos. De modo que ayudo esto y usted me acompaña a tal parte. Usted va conmigo. Ahora, ese tiempo de Semana Santa en familia es la etapa para que papá y mamá se conviertan en los catequistas de la casa, para que se vuelvan los sacerdotes del hogar que celebren la fe, pero lo hagan con alegría. Les digo algo: no se vuelvan tan complicados, que Dios no es complicado. A veces los curas, aquí como entre nos, los curas somos complicados y complicamos la fe de la gente. Ustedes no sean así, no nos imiten en eso. Sean creativos a la hora de celebrar la fe, sean creativos en los signos. Entiendan que la espiritualidad no es rezar. La espiritualidad es eso que envuelve toda mi vida para hacerme un buen cristiano y para vivir la fe. Espero haber respondido. Y aquí hay una que da gracias por compartir con su familia. Dice: también a muchas parejas se les olvida qué fue lo que les gustó del otro. Con la rutina, la monotonía. Es estar cada día recordando porque o lo que escogí como mi pareja. Hay un texto en el Apocalipsis 2, 20-22. Dice: tienes tantas cosas bonitas, pero has perdido el primer amor. Y hay un canto de Ricardo Arjona que dice: lo que antes te gustaba ahora es como una pesadilla. Entonces, esos chistes tan bonitos que echaba, y ahora qué tonto o qué tonta lo que dices. Entonces uno tiene que aprender a recordar hacia el pasado
¿Qué fue lo que me motivó? ¿Qué fue lo que me gustó? Mire, uno como sacerdote tiene que recordar todos los días por qué decidiste ser sacerdote. Y ahí está el proyecto de vida. Y cuando uno pierde ese proyecto de vida, uno se vuelve otra cosa. Uno se vuelve un funcionario, uno se vuelve un arrogante. Cuando pienses nuevamente qué fue lo que más te enamoró de esa persona que tienes a tu lado, te vas a dar cuenta que es genial, que fue una bendición. Y hay que seguir cultivando eso. Pero como el enamoramiento es constante, el diálogo, la escucha y el compartir debe ser constante. Porque si no se cae en la rutina. Y por eso se tiene que ser inventivos. Y se tiene que aprender a disfrutar desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes que se viven con la pareja o con la familia. Hoy, aquí ya dice que alguien dice, yo vivía distanciada de mis hermanas, hoy estamos todas juntas. Hoy una pareja me dio una idea que desde ya se las comparto, y es que el próximo jueves santo, mucha gente hace la visita a 7 monumentos del Santísimo, y pues no lo van a poder hacer, estamos en cuarentena, no van a salir. Yo los invito para que llamen a 7 familias, ojalá de la misma familia, tía, abuela, abuelo, primo, con los que muy pocas veces se hablan, y haga la visita telefónica a esos 7 santuarios de Dios que son 7 hogares. Porque para eso sirve todo esto. En esos momentos difíciles vamos a aprender quién de verdad nos ama. Así que ánimo. Me parece muy bueno el aporte de Estela y que nos recuerda también qué tenemos que hacer. Bueno, aquí dan gracias. Sencillamente oren por mí. Aquí hay un señor que dice: en la casa no me escuchan y siento miedo. Miren, es la psicología de los hombres. Y aquí no es solidaridad de género, porque la gente va a decir, no, el padre es un hombre, entonces él se pone a favor de los hombres. Yo digo los pobres y sufridos maridos. Miren, las mujeres son muy dadas a hablar y expresan fácilmente lo que sienten, lo que piensan. Así sea en medio de una cantaleta, pero lo dicen y descansan. Y muchas veces hablan, se desahogan y no les interesa qué piensa la otra persona. Me desahogué, le dije, si se sintió mal, allá él, y se van. El hombre, en cambio, es más silencioso. A veces explotamos, a veces herimos y somos ofensivos, ¿qué? Claro, pero muchas veces nos guardamos las cosas. De niño nos enseñaron que los hombres no lloraban. Y yo les he dicho en las homilías, en las parroquias donde he estado, que cuando me acuerdo de que los hombres no lloran, yo pongo en duda mi masculinidad. Porque yo lloro. Y muchas veces lloro en silencio. A veces me voy a la sala de noche y lloro, se me llorosean los ojos. Cuando me acuerdo de mi papá lloro. Cuando me pasan cosas alegres lloro. Yo soy un berrietas, y entonces eso hace que yo diga, si los hombres no lloran, Señor, ¿yo qué soy? Y hay que aprender a escuchar los silencios. Papá poco hablaba. Papá miraba, fruncía el ceño, se echaba un costal al hombro porque es un campesino y salía a caminar por el Tajo, por la finca. Hay que aprender a escuchar los silencios. No tengan miedo de expresarse. Y si no pueden hablarle a alguien, hablen con Dios. Pero saquen lo que tienen dentro, porque eso es como un gran líquido en una caneca. Eso se llena y explota, se riega. Y un día vamos a explotar y va a ser peor. Entonces yo creo que hay que buscar espacios de diálogo para poder expresar lo que sentimos. Ahora, cuando hablamos, sepamos hablar. No nos miremos como enemigos. De modo que, si hablamos, podamos compartir un tema sin pelearnos, y si los temas son fuertes, los abrimos y los cerramos.
el diálogo en pareja o en familia tiene que tener un carácter casi confesional. No se puede sacar de ahí. Ah, claro, como es que... Y le recuerdan a uno lo que uno ha hablado y eso pierde la confianza y el deseo de hablar. Así que ánimo. Sí, mire, aquí dice Yamile que es como muy directo para las mujeres, pero es que tenemos que aprender que somos diferentes. El amor de Dios no nos hace iguales. Bendito sea el Señor que nos hizo diferentes. Usted se imagina casada o casado con una persona que piensa igual, haga las cosas igual. No, la palabra de Dios allá en Génesis dice que le hizo una compañera complemento. Es decir, es diferente. Y las psicologías son diferentes. Mire, es un caso, yo lo aprendí con un movimiento, pero el caso de la solución de problemas. Cuando una mujer dice, me duele la cabeza, estoy mal, uno de hombre mira, da vueltas, abre la puerta y se va. Y ella dice, no le importa nada, no me escuchó, le dije que me dolía y no me abrazó y no me dijo y no me consintió. ¿A qué se fue el hombre? El hombre se fue a una droguería, compró una pasta y se la trajo. Porque el hombre es más dado a solucionar problemas de inmediato. La mujer es mucho más consentidora. Y eso hay que entenderlo. No es que el hombre no le interesó muchísimo. Pero fue la forma como él está solucionando, como él está demostrando el amor. La mujer lo demuestra de otra manera. Él dice, me duele el estómago. Y ella lo abraza y le soba el estómago. Y uno puede decir, de traerme una pasta. Pero es la forma como ella soluciona, como ella hace sentir que está ahí. Es muy importante que aprendamos a descubrir cómo la otra persona expresa el amor, para que no iramos. Es que a veces se da un abrazo y dice, quítate de ahí que a mí mejor no me gusta esto. Hombre, dañó el corazón, dañó ese gesto de amor y esto hace mucho daño a la vida de parejas. Es que a veces vivimos en casa y no nos conocemos. Nos casamos con alguien que todavía no hemos conocido y ojalá que en esta cuarentena, en este tiempo que Dios nos está regalando, aprendamos a conocernos. Yo, yo digo, miren, dar esta catequesis sobre el amor de Dios, tal vez la habían escuchado de otras maneras. Yo quise hablar del amor en familia porque el amor se vive en lo más cercano. Hablar de Dios es mucho más fácil, pero vivir el amor constantemente no es fácil. Muchas gracias por su tiempo. Dice aquí, ya somos adultos en la casa. Uno cometió el error de que no se le hacía eso a diario o los domingos de pequeños. ¿Cómo se hace para no ser cansón? Bueno, yo no entiendo mucho el planteamiento de Ligia, pero ¿cómo hacer para no ser cansón y cómo hacer para no eh, cansar al otro? Sencillo, amando. Una cosa es cuando me dicen, quita eso de ahí que hace mucho rato le estoy diciendo y siempre se lo digo y siempre lo deja ahí tirado. Qué mamera. ¿Cuándo se va a acabar este tiempo? Ya quiero largarme de casa. Porque es que estábamos acostumbrados que cuando había una pelea, había un problema, cuando me decían algo, yo abría la puerta y me iba. Y volví en la tarde y todo estaba bien. ¿Para dónde me voy a ir si está prohibido? Entonces tengo que aprender a vivir esta situación amando. Entonces, amar no significa que yo le embarré y no me digan nada. Amar significa que me llamen y digan, oiga, venga, mira que esto que hiciste no te quedó bien. Y además no me gusta. Y siento profunda tristeza por lo que has hecho. Ven, hablamos. Y te cuento cómo me gustan las cosas. Si me hablan con amor. Yo de niño conocí un sacerdote que es muy amigo. Y me gustaba irme a confesar con él. Ahora queda poco tiempo.
porque es un tipo que lo regaña a uno sonriendo. Y me encantan los curas que lo regañan a uno sonriendo. Papá y mamá que lo regañan a uno sonriendo. Eso es amor. Cuando le hacen caer en la cuenta a uno que se equivocó, pero lo hacen bien. El problema es que nosotros en casa no sabemos decir las cosas. Y entonces fastidiamos, somos cansones. Y luego, como nos vamos a aprender a conocer, sabemos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y eso hace que ni me canse ni me vuelva cansón. Lucila, muchas gracias por lo que escribe. A mí me gusta mucho esa palabra soportarnos, porque además es una palabra de San Pablo. San Pablo dice, sopórtense los unos a los otros, hablando de esa convivencia familiar. Sopórtense. Y aquí dice, ya todos lo soportamos, lo valoramos, pero la resignación sí no. No es resignarnos. Esta vieja es así, perdón, esta señora es así, mi pareja es así. No. Soportarnos es reconocer que la otra persona tiene unos defectos, porque si no tuviera defectos sería perfecta. Listo. Entonces yo soporto al otro porque tal vez hace esfuerzos por cambiar y no puede, porque tal vez siempre perdono y vuelve y le embarra, porque los seres humanos nos caemos, nos levantamos, caemos. Eso somos. Y cuando yo comprendo que la otra persona es así y acepto como es, termino soportándola. Pero no se resignen, porque resignarse es negarse la posibilidad de transformar y de transformarse. Es negarse la posibilidad de hacer de la familia algo nuevo, algo mejor. Y lo que yo quiero plantearles hoy es, esta familia de la que estás disfrutando, con peleas o sin peleas, no sé, es una bendición de Dios. Y hoy puede ser mejor que ayer. Y si mañana nos da vida el Señor, transformados por el amor que es el Espíritu Santo que viene a nuestra vida, podemos tener familias mejores. Y tu familia puede ser mejor. Tu familia hoy se está convirtiendo en iglesia doméstica. Fundamental. Entiendan esto. Yo he insistido mucho en la iglesia doméstica porque se tiene que convertir la familia en un lugar sagrado, donde se vivencia el amor. Pero entiéndame que amor de Dios no es solamente rezar. Es que ahora nos amamos porque rezamos el rosario todas las noches. El rosario dura 15 minutos, 20 minutos. ¿Y el resto de tiempo qué hacen? Entonces, el amor de Dios es la vivencia cotidiana, constante, minuto a minuto de mi vida, y de mi vida que se comparte con otras personas, que comparten mi ambiente, mi sector, mi espacio. Por eso es muy bonito que podamos nosotros descubrir la familia como iglesia doméstica. Entonces la iglesia doméstica como lugar sagrado. El hogar es el lugar sagrado. Segundo, donde hay una cabeza. La parroquia, a veces me dicen que, ¿por qué yo tomo atribuciones? Pues es que el papá dice y toma decisiones en la casa, porque si no se vuelve una anarquía. Padre, pero es que no es democrático. ¿Y quién les dijo a ustedes que esto es democracia? Democracia es donde todos votamos y el que gane se hace eso, así se ha equivocado. No, la iglesia no es democrática. La iglesia tiene una cabeza. Y el sacerdote, iluminado por el Espíritu Santo, en la escucha de su pueblo, toma decisiones. En el hogar no hay democracia, entiéndame en eso. Entonces tenemos 5 hijos y 2 padres. ¿Vamos a misa el domingo o nos vamos a piscina? Yo estoy casi seguro que tiene casi 5 votos a favor de la piscina y 2 para ir a misa. Entonces nos toca irnos a piscina porque pues eso es lo que dice la democracia. En la familia, papá y mamá ponen unas normas iluminadas por el Espíritu, informadas por el amor, y eso se tiene que hacer. Entonces vamos a misa, luego vamos a piscina, compartimos esto, compartimos en familia. Entonces entiendan esto. El hogar es lugar sagrado,
Es un lugar donde hay una cabeza, papá y mamá. Luego, papá y mamá, si son los sacerdotes del hogar, en el amor de Dios deben bendecir a sus hijos. Entonces bendigan a sus hijos, congreguen a sus hijos, eduquen a sus hijos, catequicen a sus hijos. Entonces cuando yo digo iglesia doméstica, y lo estoy diciendo en este tiempo, es porque Dios nos regaló la posibilidad de redescubrir la familia como lo que tiene que ser y como lo que Dios quiere. Ya aquí hay una señora quejándose de que no solamente ella tenga que hacer las cosas. Mire, perfecto, Yasmín, estás en lo cierto. Como en tiempos anteriores, y dicen que este mundo no va a ser igual que antes, y yo creo en eso, la señora cuidaba el hogar, hacía de comer, lavaba, planchaba, el esposo iba y trabajaba en una institución educativa, en una empresa, los hijos iban al colegio, hacían tareas, y como que cada uno tenía unos roles. No es un encierro. Esta vivencia en torno al hogar, ya no voy a la empresa, ya no voy a estudiar, ya no voy a dar clases. Por tanto, los deberes del hogar los compartimos en el hogar. Amor es que el esposo también cocine. Amor es decir, yo lavo la loza hoy. Amor es decir, levántate más tarde que yo te hago el desayuno. Es compartir los roles. Si antes nos dijeron equivocadamente que los hombres no lloran, equivocadamente dijeron que los hombres en la cocina olían a feo. No, los hombres en la cocina pueden hacer muchísimas cosas, que somos más lentos, pero servimos mucho. Bueno, yo creo eso. Y entonces, amor es compartir también los roles. Amor es ayuda, amor es servicio. Entonces, Yamile, desde luego que el amor es también que tu esposo, tus hijos te ayuden. Yasmín, perdón. Bueno, mis hermanos, de esta manera yo creo que vamos hablando de cómo vivir este amor en este tiempo. Yo les voy adelantando que mañana vamos a hablar de que no perdonarnos es la garantía de fracasar en el hogar. Pecado. Entonces hoy hablamos del amor de Dios. Mañana hablamos del pecado. Cómo dañamos, cómo destruimos el bien de Dios que es la familia por nuestra testarudez. Entonces ya aquí estamos sobre los 43 minutos de esta catequesis. Si hay alguna pregunta, pues entonces la respondemos, la compartimos. Si alguien piensa diferente, también me lo puede escribir. Yo todos los días experimento el amor de Dios de muchas maneras. Yo esta mañana les contaba en la Eucaristía cómo hoy el Señor nos dio una cachetada. Porque un pastor de una iglesia separada, de una secta, vino hasta la puerta de la casa cural y me dijo, hoy oré a Dios para que me iluminara quién ayudarle con un mercado. Y el Señor me dijo en la oración, me decía el pastor, ve y ayuda a mi siervo el sacerdote. Y me dijo, por eso estoy aquí, a traerle esto de parte de Dios. Y esa es la maravilla del amor de Dios. Esto lo estoy contando no para que digan, es que el Padre Aldemar lo quiere todo el mundo. No, es para decirles que las divisiones las hacemos los seres humanos. El Señor quiere la unidad. Y Dios quiere la unidad de tu familia y quiere la unidad de los cristianos. Ánimo. Destruyamos las barreras que nos separan y unámonos como hermanos en torno a lo que Dios quiere, el amor. Miremos por acá. Sí, la iglesia doméstica, Yamile, de la que hablamos, muchas veces se deteriora y de hecho está deteriorada, porque a veces le llamamos familia a cualquier cosa, o nosotros no tenemos la familia como iglesia doméstica, sino como un gran hotel donde comemos y dormimos, y donde todos gritamos, todos dejamos un desorden, alguien nos recoge y ya. Por eso, esta cuarentena tiene que replantearnos la vida cristiana, personal, nos tiene que replantear la vida de familia, nos tiene que replantear la vida de iglesia y la forma de evangelizar.
Y por eso es ponernos frente al espejo de la palabra de Dios y ver qué quiere Dios a través de este tiempo, cómo nos quiere cambiar. Así de que es el tiempo de Dios. Si antes nos lastimábamos, si antes nos heríamos, es el tiempo de replantear, de pedir perdón y de comenzar de nuevo. La familia no se puede tirar a la basura. Recuerden el profeta Oseas, que es casado con una prostituta. Ella cada rato le pone los cuernos, como decimos, y él quiere dejar. El Señor dice: anda, ve y tómala de nuevo y ámala de nuevo, porque así es mi pueblo. Dios quiere que intentemos siempre de nuevo. Hay parejas que vienen a preguntarme: padre, ¿cómo hago para divorciarme? ¿Cómo hago para hacer la nulidad matrimonial? Y pues yo no estudié derecho, yo no soy juez. Y entonces yo digo: mire, cuando alguien me visite como parejas, pregúntenme: padre, ¿cómo hacemos para mejorar? Y no me pregunten cómo hacemos para separarnos, porque mi trabajo no es separar, es unir. El trabajo de ustedes es hacer de esta cuarentena un tiempo de gracia donde se puedan unir mucho más. Bueno, Miriam, basta con que tú hagas lo que tienes que hacer en tu tiempo. Créeme que estás sembrando muchísimo en la vida de tu hijo, si es hijo, en la vida de tu hijo, y tal vez ese hijo vaya a ser un instrumento de bendición para ese papá. Yo aquí aprovecho, ya que Miriam dice soy separada, entiéndame en algo. Dios quiere la familia y quiere las parejas, y quiere la familia constituida por papá, mamá, hijos. Cuando hay una persona separada no quiere decir que Dios no la quiera, porque ninguno de nosotros puede juzgar las circunstancias de esa separación. Entonces siéntanse muy amados. Aquí lo que se les pide es que como separados mantengan buenas relaciones, por amor a sus hijos, y por salud física, espiritual. Uno aquí recordando ese tipo, ese desgraciado que estará haciendo. No, es el papá de mis hijos, y hay que tener buenas relaciones por salud personal, por la vida de los hijos y por espiritualidad cristiana. Entonces, ánimo. Todos amados por Dios. Si eres separado, separada, si vives con tus abuelos, con tu papá, con tu mamá, Dios te bendice y quiere que establezca una relación familiar ahí en ese entorno donde estás. Y pues Miriam, hablar mucho con su hijo, darle mucho testimonio y hacer todo lo que tienes que hacer y que está a la mano como mamá. Marta dice que no termine tan rápido, de ustedes depende que yo la termine o no, si ustedes preguntan o no, y si ustedes me ponen más tema. ¿Cómo hago para que mis hijos vayan a escuchar la palabra en la iglesia? Que creen en Dios pero no les gusta la iglesia. Mire, ese es un problema muy grande y mucha gente, sobre todo jóvenes, llegan al confesionario y uno de los pecados que confiesan es: no me gusta ir a la iglesia. Y si digo yo, pero es que tienen que venir a la iglesia porque es obligatorio. No, al muchacho hay que preguntarle: ¿por qué no te gusta? ¿Qué te disgusta de la iglesia? Cuando descubras qué es lo que le disgusta al hijo en la parroquia, en la iglesia, vas a entenderlo y vas a buscar soluciones. Es posible que al sacerdote no le entiendan. Es posible que se distraiga mucho. Hay que mirar muchas cosas. ¿Qué está pasando en la vida de sus hijos para que ellos no quieran ir a la iglesia? Porque comúnmente llaman a iglesia a un sacerdote, llaman a iglesia a una parroquia, llaman a iglesia a una señora que los regañó cuando fueron entrando a la catequesis. Es que hay muchas cosas que han hecho que se retiren de la iglesia. Yo, por ejemplo, cuando hablo con los catequistas y les pido, yo tengo Eucaristía de 10 de la mañana los domingos, yo espero tenerla cuando pase todo esto, y le digo a los catequistas: vivan bien su fe con los niños, sean testimonio. Porque es muy difícil, esto es solamente un ejemplo, es muy difícil que uno de 7, 8, 9 años, que quiere jugar y jugar, lo lleven a misa donde un señor malacaroso
vestido con una falda larga, habla de 1000 cosas que uno no entiende, manotea y hace signos que uno no sabe por qué los hace, estoy hablando del sacerdote, uno no entiende eso y entonces uno no quiere. Además, la mamá siempre se le hace a uno en la mitad de la iglesia, delante se sientan 2 personas grandes y ojalá acuerpadas, le tapan a uno todo y no ve. Entonces uno ya comienza, yo me acuerdo, una vez fui a una misa donde yo no entendía el idioma, y delante mío se hizo una señora y hizo sol, estábamos afuera, y abrió una sombrilla grandísima, y yo toda la misa vi la sombrilla. Oiga, qué misa tan aburridora. Yo no entendía, veía una sombrilla. Imagínense. Entonces, el niño va y encuentra a ese señor vestido raro, habla raro, no se le entiende nada, largo, y además una señora que no es la mamá de uno, lo regaña, lo grita y lo amenaza. ¿Quién se enamora de la misa? ¿Quién se enamora de eso que llamamos iglesia? Entonces, aquí tengo que mirar en diálogo con el hijo, o la hija, o los hijos, ¿por qué no les gusta? Voy a hablar con ellos qué es la iglesia, qué comprende la iglesia y cómo podemos subsanar eso. Ahora, si el muchacho no le gusta escuchar la palabra, ¿será que no oran en casa? ¿Será que no lo hicieron desde el comienzo? ¿Será que no leen la palabra y no la meditan en familia? Hay muchas cosas. Yo los invito a dialogar con ellos qué es lo que no les gusta. Aquí me saluda desde la finca. Ah, Mauro. Mauro de la finca. Gracias por compartir. Yo decidí no hablarle a mis hijos de Dios porque no les gusta. Prefiero hablarles a Dios de mis hijos. Nidia, haces bien una parte, pero no es prescindir de lo otro. Eso es como cuando dicen, mire, hay que evangelizar con el testimonio solamente. Y Pablo VI, el Evangelio Nunciandi, el anuncio del Evangelio, él escribió que el testimonio es fundamental. De hecho, él decía que el mundo estaba ansioso de testigos más que de maestro. El maestro habla y no testifica. Y él decía, es necesario el testigo, el que dé testimonio del encuentro con Jesucristo. Eso es muy importante. Pero él decía que aunque el testimonio es muy importante, en este caso la oración es muy importante, la palabra es imprescindible. Porque la fe nace por la predicación, por el anuncio. Entonces, a los hijos hay que hablarles de Dios. Pero vamos y recordamos a San Irineo, que decía que es imposible hablarle a los hombres de Dios cuando antes no se ha hablado a Dios de los hombres de rodillas. Entonces es muy importante lo que estás haciendo. Habla a Dios de tus hijos de rodillas antes de hablarle a tus hijos de Dios de pie o sentada. Pero hay que hacer las dos cosas. No se puede negar la posibilidad de hablar. Hay es que cambiar un poco la táctica. Hay que hacer dosis pequeñas. Es como cuando uno está enfermo, o imagínense usted un anciano enfermo, y llega una señora que le gusta rezar el rosario, hacer novenas, y dice, vengo a visitarlo, y se queda y le reza el rosario, la novena de la Inmaculada, le habla de comunión espiritual, le lee minutos de amor, y ese pobre viejo dice en la cama, ¿a qué hora será esta vieja? Porque ni siquiera ir al baño puedo. Entonces hay que saber, como cuando uno de sacerdote está hablando, predicando y la gente bosteza, mira la hora, se rasca la cabeza. Mire, no le están poniendo cuidado. Redondee el tema, acabe esa vaina y siga. Yo gracias a Dios no les estoy mirando la cara a ustedes. Ustedes me la están viendo a mí. Entonces, pero yo creo que hay que descubrir cuál es la dosis del diálogo, cuándo y cómo se debe hablar, pero hay que hablar de Dios. El anuncio de la palabra a la gente es por medio del cual Dios hace brotar la fe. Y así es que brota la fe en sus hijos. Ahí, Dios Padre, José Mauricio me dice que él como sea no podría. Mire, hay muchas cosas que uno no puede hacer, José y Yurani, con las puras fuerzas. Créanme que yo no sería capaz de levantarme todos los días a servirle
a la gente y a ir de vereda en vereda, a correr de una cosa y otra, si me afianzo solamente en el amor de la gente? A veces la gente no agradece. Pero cuando uno ama a Dios, le cree a Dios y cree en las promesas de Dios, uno se levanta todos los días. O díganme ustedes, no es el caso mío porque el Señor a mí me bendice muchísimo, pero un médico, es un ejemplo, un médico estudia 6, 7 años y sale con un salario de 1.500.000, puede ser, no lo sé, excúseme si me equivoco, y el sacerdote estudia 8, 9, 10 años y sale sin sueldo. Eso no podría ser posible si no es por el amor de Dios. Hay muchas cosas en tu pareja que tú hoy dices no podría perdonar, pero si la amas y si el amor de Dios está en tu corazón lo puedes hacer. Uno nunca puede decir yo esto no lo haría, porque cuando se ama, dicen que cuando uno se enamora uno se vuelve un bobo. No, mentiras, cuando uno se enamora uno es capaz de hacer muchas cosas. Sigo mirando. Padre, entonces, cuando dice que cómo hace para mejorar una relación y que no es un juez para separar los matrimonios. Así, claro, Alba. Es que si una pareja o una familia, un joven, tiene razones para irse de la casa, hablando de los hijos, tienen razones para irse y ir de la casa porque el papá y mamá son una mamera, son un fastidio, porque aquí no puedo hacer lo que yo quiera. Esa es una razón. Pero si viene y me comparte a mí que tiene una razón para irse y me pide, Padre, deme al menos una razón para quedarme, yo le doy 10. Si la pareja viene y me dice, nosotros queremos separar por esto, esto, esto y esto, pero quisiéramos descubrir si hay posibilidades de mejorar, la primera pregunta que yo hago es, ¿y ustedes quieren mejorar? ¿Y ustedes de verdad se aman? Y cuando me dicen sí, Padre, comenzamos a buscar razones para seguir unidos y seguir luchando. Amarnos significa nos abrazamos, reímos y aquí no hay problemas. Toda pareja tiene problemas. Mire, una pareja que me dice que aquí todo está bien es una pareja mentirosa, porque José y María también tuvieron problemas. O dígame si José no se puso, no sé, cuando María, él llegó a visitarla y María le dijo, ¿cómo le parece que esta tarde estuvo aquí Gabriel? Pero no, Gabriel. No, un ángel, Gabriel. Y me dijo que yo estaba embarazada. No es suyo, es del Espíritu Santo. ¿Cómo así que me ganaron? Y Gabriel. No me digan ustedes que él dijo, ay, gracias a Dios, ya está en embarazo, me evitaron el trabajo. María y José también tuvieron problemas. Toda pareja tiene dificultades, pero toda pareja que se deja ayudar por Dios y busca la ayuda, encuentra soluciones y razones para seguir ahí. Gracias, Alba. Esto aquí se me subió. Padre, mi hijo le gusta mantener jugando con videojuegos todo el tiempo mientras esté en la casa. Él tiene 19 años. Bueno, mira qué hace tu hijo, mira cómo lo llaman a la cordura. Yo creo que también hay que dialogar para establecer que yo puedo compartir con mi familia, puedo hacer lo que me gusta, pero que tengo que aprovechar este tiempo. Hace un tiempo, muy corto, en unas exequias, pensaba cómo prepararnos para morir. Porque uno se prepara, uno casi de la muerte no habla. Y amar también es pensar en la muerte. Y uno no se prepara para dejar ir la persona que está al lado, pero debe prepararse para la muerte. Y los más espirituales me dicen, Padre, pues uno se prepara confesándose, manteniendo en oración, viviendo la gracia de Dios. Y yo digo, uno se prepara amando. Yo no sé cuánto tiempo dura mi pareja, cuándo se va ella, cuándo me voy yo, cuándo se van mis hijos, cuándo se va mi abuelo, cuándo se va mi abuela, cuándo se va mi mamá, mi papá. Y por eso debo aprovechar el tiempo para amar. A veces nos pasamos todo el tiempo en el celular ahí, en los videojuegos ahí, y no somos capaces de dar un abrazo, de compartir. Pero cuando mueren decimos, yo me quiero ir con él, entiérrame con él.
Hombre, ya no hay tiempo. Prepararse para morir es aprender a amar todos los días. Y de eso hay que hablar en casa. Ese hijo que lo pasa en videojuegos va a tener toda la vida. Papá, mamá no. Hermanos no. Novia no. Esposa no. Y hay que hablar con ellos. Y esto que estoy diciendo para este muchacho, lo digo para todos. Si no aprendemos a disfrutar de las personas que Dios nos regala, un día las vamos a llorar y vamos a tener tanto, tanto dolor en el corazón que no vamos a poder sacar. Preparémonos también amando para morir. Gracias, Enni. Padre, ¿podremos como humanos amar con el amor de Dios? Claro que sí. Yo me atrevo a decir algo, Marta Yolanda. Si no es con el amor de Dios, no se ama de verdad. Porque el mundo nos enseña a amar egoístamente, sacando provecho. Cuando se ama con el amor de Dios, se esfuerza, se lucha, se hacen las cosas bien. Yo lo digo en algunas homilías, sobre todo a los muchachos, a las muchachas, si tu novio ama a Dios, va a misa, se confiesa, es orante, es espiritual, cásate con él o cásate con ella, esa es la persona perfecta. Pero si no ama a Dios, no te cases con él, porque si lo miras bien, es un mal hijo, es un mal amigo, va a ser un mal esposo. Porque quien no ama es casi mala persona, porque el amor es el que lo transforma a uno. Yo me imagino, Marta, que cuando hace las cosas con el corazón, estás amando con el amor de Dios. No al mismo grado de Dios, porque somos seres humanos, tenemos limitaciones. Pero si hay amor en mi corazón, así sea un grado pequeño, es el amor de Dios. Y si no es el amor de Dios, no es amor. Flor Martínez, me gustaría... Bueno, Flor, aquí la esperamos en esta parroquia. Una pregunta de Yamile, si hay algo más allá después de morir y que todo lo bueno o malo que hagamos en la tierra, en el día del juicio, quiera yo antes de nacer. ¿Cómo así? Si hay algo más allá después de morir, claro que hay algo, es la vida eterna. Y que todo lo bueno o lo malo que hagamos en la tierra repercute el día del juicio, que era lo que era yo antes de nacer. Un pensamiento de Dios. Bueno, Yamile Cabrera. Yo tengo un inicio que es la creación de Dios a través de papá y mamá por un gesto de amor. Ese es mi inicio como persona. Pero como en Dios no hay tiempo ni espacio, Dios lo supera todo. Yo estoy en la mente de Dios desde siempre y soy amado por Dios desde siempre. Tanto que yo no alcanzo los 40 años y el Señor murió hace cerca de 2000 años por mí y pagó por mi pecado. Entonces, como Dios supera el tiempo y el espacio, yo existía en la mente de Dios. Pero como persona, como tal, para el mundo, yo comienzo a existir a través de un acto de amor de papá y mamá, donde Dios me crea a través de ellos. Ahora, que lo que yo hago repercute para la vida eterna, sí. El reino de Dios se va construyendo todos los días en lo que hacemos. Pero hay una cosa, o hay dos cosas que yo las creo. Yo aquí estoy hablando un poco de doctrina de la iglesia, un poco de revelación de Dios a través de la palabra, pero también estoy hablando de experiencia de fe. Es posible que ustedes encuentren otras posturas. Pero yo creo que aquí tenemos que hablar de dos cosas, de misericordia de Dios y de justicia. La justicia de Dios es permitir que la sangre de Cristo me alcance para ser salvo. Entonces, Cristo ha muerto por mí
hace más de 2000 años, si yo asumo y acepto la sangre de Cristo, a Cristo como Señor, yo soy salvo, a pesar de mis defectos. Usted dirá, bueno, entonces uno puede cometer tantos errores y bueno, pues como aceptó la cruz de Cristo, aceptó a Cristo como Salvador. No, es que cuando yo acepto a Cristo como Salvador, toda mi vida se transforma. Toda se cambia, se ilumina por Él. Y lo otro es la misericordia. Dios nos perdona, pero nos perdona para que seamos mejor. Justicia y misericordia van muy unidas. Lo que pasa es que muchas veces queremos hablar de misericordia, Dios perdona, y entonces Dios es como medio cierto, que todo se aguanta, pero la otra cosa es la justicia. La justicia es dejarme alcanzar por la sangre de Cristo, por la salvación que Dios me da. Yo he pensado, esto no está en los libros, no está en la doctrina, yo lo he pensado en mis oraciones, que si hubiera un examen de admisión para entrar al reino de los cielos, el examen sería sobre el amor. Y Dios nos preguntaría, déjeme en que yo hable así, porque es que tengo una imaginación grandísima. Dios nos preguntaría, ¿qué tanto me amaste y te dejaste amar por mí? Amor. ¿Qué tanto te amaste y te dejaste amar por mí?